Muy bien, vamos a comenzar el estudio entonces. Como ustedes saben, somos una iglesia que enseñamos la palabra libro por libro, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Hemos estado estudiando profetas menores. Si no me equivoco, 3 libros ya hemos estudiado aquí juntos como iglesia, pero vamos a dar un pequeño giro, ¿sí? Vamos a dar un pequeño giro estos próximos domingos para estudiar un libro que el Señor ha estado usando muchísimo en mi vida las semanas anteriores en mis devocionales. ¿Ok? Entonces, el Señor puso en mi corazón, ¿no? Poder compartir con ustedes este libro. Así que vamos por favor al libro de Jueces. Los que no tienen Biblia, levanten la mano, podemos entregarles una Biblia, los que no tienen Biblia. ¿Sí? Y si no tienes una en tu casa, te la puedes llevar. ¿Ok? Yo soy de las personas que siempre andan marcando las Biblias, siempre marco los versículos y todo eso. Ya no tengo espacio, es más, tengo una Biblia nueva que ahí ando marcando. ¿Ok? Entonces, acuérdate que aquí en la iglesia estamos todos para aprender. ¿Ok? No te sientas mal. Yo sé que es más fácil buscar los versos bíblicos en un dispositivo y demás. No, pero siempre es bueno también estar un poco pegado, como decimos en Perú, de repente, aquí también lo dicen, ¿no? Chapado a la antigua, ¿verdad? Entonces no te sientas mal si de pronto no sabes dónde están ubicados los libros y demás. Yo incluso a veces me pierdo todavía. ¿Ok? Entonces no te sientas mal por eso. Una vez más estamos aquí para aprender. ¿Ok? Entonces, y también vamos a tener los versículos bíblicos aquí en la pantalla. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar leyendo Jeremías 33:3. Jeremías 33:3, escucha lo que dice. Dice Jeremías 33:3, clama a mí, dice la palabra del Señor. Clama a mí y yo te responderé. Mira, aquí lo tenemos en la pantalla también. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré, dice, cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice la palabra de Dios. Entonces, Jueces capítulo 1, ¿verdad? Después de haber culminado el libro de Josué hace algunos meses atrás, ¿sí? Podemos darnos cuenta a través de este libro de Jueces que las victorias para el pueblo de Israel continuaron en marcha. Ustedes recuerdan, estuvimos leyendo el libro de Josué y el Señor les había prometido, y ahora lo vamos a leer un poquito para poder entender un poquito mejor. El Señor les había dado grandes promesas y conquistas de territorios. Tenían ellos obviamente que cruzar el Jordán. Y dijimos, ¿verdad? No hay promesas sin sacrificio. ¿Sí? En algún momento lo dijimos también. Entonces, las promesas de Dios están supeditadas a la fe, están supeditadas a la obediencia y están supeditadas a la paciencia. Aspectos que vimos nosotros bien marcados en el libro de Josué. Y por eso Dios les dio victoria tras victoria. ¿Ok? Entonces, ahora vemos aquí también las promesas de Dios continuando en marcha, ¿sí? Lo que nos hace ver la fidelidad de Dios. Dios es un Dios fiel, ¿sí? Todo este episodio dio inicio con el llamamiento de Moisés. Vamos a dejar a Josué un momentito y vamos a ir un poquito más atrás. El llamamiento de Moisés. Éxodo capítulo 3, los primeros libros de la Biblia. ¿Okay? Éxodo capítulo 3. Dice el versículo 1, Moisés cuidaba las ovejas de Yetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, y un día, dice, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Dice, allí el ángel del Señor se le apareció en medio de una zarza envuelta en fuego. Y dice, Moisés miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía, dice. Entonces dijo, voy a ir a ver esta grande visión. ¿Por qué es que la zarza no se quema? El Señor vio entonces que Moisés iba a ver la zarza, así que desde la zarza lo llamó, dice, y le dijo, Moisés, Moisés. Y él le respondió, aquí estoy. Y el Señor le dijo, no te acerques
quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde ahora estás es tierra santa. Y también dijo, yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés, dice, cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Luego el Señor dijo, he visto muy bien, escucha bien, he visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor por causa de sus explotadores, he sabido de sus angustias y he descendido para librarlos de las manos de los egipcios y sacarlos de esa tierra hacia una tierra, dice, buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel, donde habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los gibitas y los jebuseos. El clamor de Israel ha llegado a mi presencia, dice. Escucha bien porque esta palabra va a ser clave, fundamental en el estudio de esta mañana. El clamor, dice, el clamor de los hijos de Israel ha llegado a mi presencia y he visto además la opresión con que los egipcios los oprimen. Por lo tanto, ven ahora que voy a enviarte, dice, al faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Pero Moisés le respondió a Dios, ¿y quién soy yo para ir ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios le respondió, ve, pues yo estaré contigo. Y el verso continúa, ¿verdad? Entonces, ya sabemos al final de esta increíble historia, ¿verdad? Dios liberó a su pueblo por medio de Moisés, tal como lo había prometido. Pero los hechos no culminaron ahí. La obra y las promesas de Dios eran increíblemente extensas, ¿sí? Extensas. Vayamos un momento entonces al libro de Josué, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Escucha lo que dice Josué 1, versículos del 1 al 7. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, se lo está diciendo a Josué, y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque dice, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Dice aquí, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Cuando yo leo estos versículos, en lo personal, me tocan mucho mi corazón. ¿Por qué? Porque con estos versículos el Señor me permitió estar aquí para comenzar la iglesia. Cuando yo estuve en el consulado, el cónsul me preguntó, porque era muy difícil poder venir y vivir aquí, ¿verdad? Entonces el cónsul me preguntó y me dijo, ¿qué es lo que vas a hacer en los Estados Unidos? Y le dije, bueno, soy un pastor, quiero ir a levantar una iglesia. Había muchos trámites, papeles que presentar y tantas cosas más. No revisó absolutamente nada. Lo único que me dijo fue lo siguiente: dime cuál es tu libro, capítulo y versículos favoritos de la Biblia. Y yo les dije estos versos que acabamos de leer aquí.
Solamente esfuérzate y sé muy valiente para que guardes y hagas conforme a todo lo que la ley de mi siervo Moisés te mandó. Y hay una parte que le dije, versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Fue lo que yo le dije al cónsul, y el cónsul solamente me miró y me dijo, bienvenido a los Estados Unidos. Y así estoy aquí. Entonces, así como a través de Josué, así como a través de Moisés, así como a través de Josué, vemos que Dios siguió cumpliendo sus promesas. El Señor también obviamente les dio ganada batalla tras batalla también, ¿verdad? 3 requisitos básicos para la victoria. Los comenté anteriormente y se los comento de nuevo. Fe, obediencia y paciencia, ¿sí? Entonces, al igual que Moisés, los años de Josué no fueron suficientes para abarcar las incontables promesas que Dios tenía para su pueblo, promesas que llegarían en el tiempo perfecto de Dios. Escucha, promesas que llegarían en el tiempo perfecto de Dios. Ayer estaba conversando con una persona y esta persona me decía, yo he renegado mucho con Dios. Y he renegado mucho con Dios, ¿por qué? Porque soy una persona que tiene una profesión, tiene un buen trabajo, tiene una enorme casa, tengo los recursos para poder tener más de un hijo y no puedo tener un hijo. Y estuvimos hablando por un buen rato. Llegamos a la conclusión que Dios hace las cosas en su tiempo, ¿verdad? Porque incluso me había comentado esta persona que intentó adoptar, pero eran muy difíciles, muchos requisitos y demás. Y le dije, mira, Dios hace las cosas en su tiempo. En realidad, la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta. Nuestra función no es tratar de entender, sino obedecer el llamado del Señor. Dios sabe por qué hace las cosas. Todo está dentro de la voluntad permisiva de Dios. Y le dije, quizá no es el tiempo aún. Quizá, si el Señor te permite adoptar en algún momento, quizá ese niño o esa niña todavía no haya nacido, le dije. Y nomás sacó una sonrisa y me dijo, vamos a ver lo que Dios quiere en el futuro. Pero eso es algo que tú tienes que saber. Dios tiene un plan perfecto y un tiempo perfecto para todo, ¿ok? Entonces, te pregunto yo esta mañana, si es que el Señor te ha dado promesas y aún tú, a pesar de las situaciones, circunstancias que hayan pasado en tu vida, te mantienes firme en esas promesas. Quiero rápidamente darte 3 razones por la cual debes creer y permanecer firme en las promesas de Dios, ¿sí? Y te las quiero entregar porque algunos creyentes encuentran difícil creer en las promesas de Dios. Muchos han dejado de creer. Y esto puede ser porque muchos creyentes piensan que estas promesas llegarán de pronto en algún momento determinado, vamos a decirlo así, ¿sí? O simplemente no se cumplieron en el tiempo que ellos esperaban que se cumplieran, ¿sí? Sea cual sea el caso, debemos darnos cuenta que Dios no se doblará a nuestra línea de tiempo. El tiempo de Dios es distinto al tiempo nuestro, ¿ok? Él hace todas las cosas bellas en su tiempo, ¿sí? Eclesiastés 3:11. Así que nunca dudes que Dios va a cumplir sus promesas. Tenemos un Dios inmutable, un Dios que no falla, un Dios que no miente, un Dios que no falta en lo prometido, podríamos decirlo, ¿sí? Así que 3 razones para creer que Dios será fiel a sus promesas en su palabra. Primero, es que Dios no cambia de pensamiento, ¿ok? Es un Dios inmutable. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará, dice la palabra del Señor. Como ya lo mencionamos, tenemos un Dios inmutable. Sus promesas son siempre en el sí
y en el amén, ¿sí? Segundo punto, Dios no retendrá lo que es bueno. Salmos 84:11, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Entonces, los planes y las promesas de Dios para todos nosotros siempre son buenas, siempre son buenas. Jeremías 29:11, puedes leerlo luego. Y recuerda que estas promesas buenas van a llegar una vez más siempre en el tiempo perfecto, ¿sí? Para aquellos que lo siguen, obviamente, cuidadosamente a través de su palabra. Y como tercer y último punto, Cristo es nuestro sí a las promesas de Dios. Segunda de Corintios 1, versículos 19 y 20 dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido, dice, sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. En otras palabras, Cristo es la garantía del cumplimiento de Dios en todas sus promesas, y esto para todo aquel que cree. Sí, ahora, regresando al tema, Jueces, capítulo 1, ¿sí? Versículo 1, escucha lo que dice. Versículo 1 dice, aconteció después de la muerte de Josué, vimos en el libro de Josué, aconteció después de la muerte de Moisés, ahora vemos a Josué aquí. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Algo interesante, antes de continuar. Vemos aquí la culminación de otra etapa, ¿sí? En este periodo de los jueces, Israel perdió a otro eslabón muy importante en su liderazgo. Primero fue Moisés, un gran líder utilizado por Dios para sacarlos de Egipto, y ahora Josué, el gran líder utilizado por Dios para meterlos en la tierra de la promesa, para introducirlos en la tierra de la promesa. Sin embargo, en esta ocasión, Josué no señaló ningún líder después de él para que guiara a toda la nación tal como lo había hecho Moisés. Cuando Moisés murió, dejó a Josué, pero cuando Josué murió, no había nadie quien lo releve. Así que por esta razón, el pueblo de Dios se encontró en una situación crítica, una situación en donde debían poner su confianza plenamente en Dios, ¿sí? Y durante el periodo de los jueces, el cual duró 340 años, no hubo cargo permanente en el liderazgo de la nación. Israel no tenía rey, Israel no tenía ni presidente ni un primer ministro, vamos a decirlo así, solamente al Dios del cielo, el cual era suficiente. En todos esos años hubieron algunos líderes, sí, pero ninguno como los llamados por la misma voz de Dios. La mayoría de estos líderes en todo este tiempo eran líderes temporales, eran líderes transitorios. Se levantarían, harían su trabajo y luego muchos de ellos regresarían incluso a la oscuridad, por lo cual esta situación requería que el pueblo de Israel mantuviera su confianza puesta plenamente en Dios. Entonces, fueron tiempos difíciles. El pueblo de Israel se enfrentó a grandes obstáculos en este tiempo. Estaban rodeados por personas que vivían en la peor y terrible inmoralidad e idolatría. Y en ese ambiente de inmoralidad e idolatría, el pueblo de Israel trató de mantener sus convicciones. La vida idólatra de los cananeos que vivían alrededor de Israel estaba enfocada principalmente en tres cosas: dinero, sexo y el tener una relación con Dios basada en sus propios términos, en lugar de tener una relación basada en los términos de Dios. Pareciera que estuviéramos nosotros viviendo la misma época, ¿verdad? Porque básicamente son los mismos principios hoy en día. Así que el libro de los jueces nos muestra el tiempo que a veces es confuso. El libro de los jueces nos muestra aquel tiempo que a veces es difícil y oscuro, aquel tiempo
en el que puedas creer de pronto o en el que puedas sentirte incluso que estás solo en medio de un ambiente hostil al cual tú no puedes resistir y te sientes propenso incluso a ser atraído por ese mismo ambiente, te sientes propenso a ser derribado incluso por ese mismo ambiente también. Incluso algunos llaman a ese periodo el periodo del oscurantismo, ¿sí? Sin embargo, esto no es lo único que este libro de Jueces nos va a mostrar. También veremos el hecho maravilloso del amor y la gracia de Dios. Veremos cómo Dios, de una manera amorosa, comienza a corregir a su pueblo y demuestra, pues, que a pesar de todo lo que estaba pasando, Él nunca dejó solo a su pueblo. En otras palabras, lo que vamos a encontrar en cuanto al hombre en el libro de los Jueces será totalmente deprimente. Todo con respecto al hombre va a ser deprimente. Prácticamente será una historia de desobediencia, va a ser una historia de desastre, pero lo que vamos a hallar del lado divino va a ser totalmente lo opuesto, va a ser maravilloso. Vamos a ver liberación, vamos a ver dirección de parte de Dios para aquellos que decidieron permanecer con Él aún en medio de la dificultad, aún en medio de la inmoralidad. Primeros versos entonces. Versículo 1 en adelante, dice, aconteció después de la muerte de Josué, dice que los de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió, Judá subirá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él, y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos, dice Abesec, a 10,000 hombres, y hallaron a Adonibesec en Besec, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adonibesec huyó, y le siguieron, dice, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adonibesec, 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Entonces, vemos aquí que ellos hicieron lo correcto, ¿sí? Primero, consultaron a Jehová y Jehová respondió. Les mencioné anteriormente, no escuchamos la palabra clamor, ¿verdad? Ellos consultaron, clamaron a Jehová y Jehová respondió. Y algo que tenemos que saber es que cuando buscamos a Dios, Él siempre nos va a guiar, siempre nos va a guiar. La palabra de Dios, una vez más, dice, clama y yo responderé. Les conté, creo, en algún momento la historia de un amigo mío que estaba en mi casa hace muchos años atrás. Y me acuerdo que me levanté en medio de la noche y lo vi sentado despierto, ¿no? Y le digo, ¿qué pasa? No puedo dormir. Me dice, ¿sabes qué? Siento que Dios me quiere hablar, pero no puedo dormir. La mañana me levanté como 6 de la mañana o algo así y camino y lo veo despierto. Y le digo, ¿qué pasó? No puedo dormir. Me dice, no podía dormir. Así que regresé a mi cuarto. Luego regresé de nuevo y le digo, ¿y qué tal? Me dice, Dios me habló. Y te voy a contar cómo Dios me habló, me dijo. En el transcurso de la noche estaba rogando, implorando a Dios que me hable y no pasaba nada. Me sentía tan mal porque no pasaba nada. Y de pronto, a eso de las 7 de la mañana, se me ocurrió abrir mi Biblia. ¿Y qué crees que pasó? Dios me habló. La única manera de cómo puede hablarte Dios es a través de la Biblia, a través de su palabra. ¿Me dejo entender? Entonces tú no te puedes arrodillar y pedir consejo al Señor si es que no tienes la palabra de Dios en las manos. Por eso estamos aquí nosotros, para aprender juntamente como iglesia, la palabra del Señor. Entonces ellos clamaron. El Señor respondió. Jeremías 33:3, una vez más, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, cuando Israel buscó a Jehová, Él los guió. Y este va a ser el patrón a través del libro de los Jueces. Sí, vamos a notar que Dios nunca falló en librar y ayudar
al pueblo cuando ellos lo buscaron. Jesús expresa la misma idea en Lucas 11, versículo 9. Dice Lucas 11, 9, y yo os digo, pedid y se os dará, dice. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entendamos entonces que cuando le pedimos a Dios y le buscamos con sinceridad, debemos de esperar con toda certeza que Él va a responder. Y su respuesta puede que llegue de la manera que menos esperamos, pero tienes que tener por seguro que llegará. No en tu tiempo, sino en su tiempo. Entonces, como leímos en los primeros 7 versos del capítulo 1 del libro de Jueces, Dios señaló que la tribu de Judá, de la cual saldría el Mesías, debía de liderar el camino en esta batalla. Recordemos que bajo el liderazgo de Josué, Israel había quebrantado la espalda de las fuerzas militar cananea, ¿sí? Pero ahora faltaba que cada tribu de manera individual fuera y poseyera lo que Dios ya le había prometido. Me dejo entender, Dios tiene promesas para ti, pero ahora tú necesitas pelear para poseer esas promesas. No hay otra manera, no hay forma. Tú tienes que pelear para poder conquistar. Y esto es interesante porque a pesar de que Judá tenía el ejército más grande, era posiblemente también la tribu que más flaqueaba en medio de la dificultad. Ellos fueron los que comenzaron a dudar y a tener miedo. ¿Recuerdas tú el libro de Nehemías cuando vieron el desastre y el desorden alrededor de ellos? Sin embargo, Dios los eligió para que a través de estas personas pudiera venir el Mesías. ¿Me dejo entender? 1 Corintios 1, versículos 27 al 31. Escucha bien. Hace muchos años atrás estaba conversando con mi pastor y mi pastor me dijo, Diego, Dios te quiere usar, me dijo. Y yo le dije, pues ¿cómo sabes que Dios me quiere usar? Porque te veo aquí a ti en estos versículos, me dice. Te los voy a leer. Y me leyó estos versos. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Cuando yo estaba escuchando, ¿qué me estás diciendo? Pero eso fue lo que me dijo. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Ahí estás, me dijo, lo necio, lo vil y lo menospreciado. Yo en ese momento, pues que no lo entendía muy bien, ¿no? Recién estaba los caminos del Señor, ¿no? Pero luego lo entendí. Entonces, de la misma manera fue elegido Israel también. Deuteronomio 7, versículos 6 al 8. Escucha lo que dice. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Hasta el momento, si tú escuchas esas palabras, es como, pues, uy, soy especial, ¿verdad? Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero dice el versículo 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces el pueblo de Israel era el más insignificante entre todos los pueblos. Era también lo necio, lo vil y lo menospreciado. El Señor nos quiere usar. Somos lo necio, lo vil y lo menospreciado. El Señor quiere glorificarse a través de nosotros. Regresando al libro de Jueces, en el verso 3 observamos que Judá le pide a Simeón, su hermano, que subiera con él, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Dudas, temor o sabiduría? No lo sabemos con certeza, pero en cualquiera de los casos, quedémonos con la mejor parte, ¿ok? Judá fue obediente y comenzó
a trabajar en sociedad. ¿Sí? En otras palabras, aquí las tribus comenzaron a funcionar de la misma manera que Dios quiere que su iglesia funcione, como un cuerpo en donde cada parte cumple una función específica. Recordemos que Judá y Simeón eran hermanos de sangre, ¿sí? Y nosotros, la iglesia, somos hermanos en el Espíritu, unidos obviamente por la preciosa sangre de Cristo, y debemos obviamente aprender a trabajar y servir en sociedad. Cuando eso sucede es cuando pasa. ¿Me dejo entender? Cada proyecto siempre sale adelante cuando hay unión, ¿sí? Y ahora lo estamos viendo aquí con Judá y Simeón, ¿ok? Entonces, al buscar a Jehová, obedeciendo su dirección y trabajando juntos como un pueblo, se produjo un resultado sorprendente. Su éxito fue sencillo de verse, vamos a decirlo así. Jehová entregó a todos sus enemigos en sus manos. Dice el versículo 4 y 5 de Jueces 1, y subió Judá y Jehová entregó en sus manos al cananeo, al fereceo, e hirieron a ellos en Besec a 10,000 hombres, y hallaron a Adonibesec en Besec y pelearon contra él y derrotaron al cananeo, dice, y al fereceo. Entonces estamos viendo aquí que el líder de esta ciudad era Adonibesec, y su nombre significa Señor del Relámpago. Eso es lo que significa su nombre, Señor del Relámpago. Un enemigo con un nombre así. Imagina que tú te tengas que enfrentar con alguien. ¿Cómo te llamas? Yo soy el Señor del Relámpago. Suena fuerte, ¿verdad? Y así se llamaba él, ¿sí? Esto de algún modo demostraba la magnitud de poder que tenía, ¿sí? Sin embargo, Judá y Simeón, a través de la mano poderosa de Dios, lo derrotaron. No hubo relámpago que los pudo detener. ¿Me dejo entender? El castigo de Adonibesec, mostrado en el verso 6, podría sonar un poco cruel, ¿verdad? El verso 6 dice, mas Adonibesec huyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y los pies. Podría parecer cruel, pero simplemente fue justicia en el sentido más real. Adonibesec habría hecho lo mismo con 60 reyes también. Así lo muestra el versículo 7. Pero ¿por qué lo hizo? Lo hicieron con el fin de volverlos pues inútiles como guerreros. Ya no podían coger la espada, ¿me dejó entender? Incluso era la costumbre de los romanos también que aquellos que no querían servir, que no querían llevar el servicio militar, muchos de los padres cortaban a sus hijos los pulgares también. Luego, entre los versos 8 y 9 vemos las victorias de Israel en la parte sur, ¿sí? Jueces 1, versículos 8 y 9. Vemos las victorias de Israel en la parte sur. Y en el verso 8 registra que la ciudad de Jerusalén cayó delante de Judá. Esa es otra historia que en algún momento compartiré. No la voy a compartir hoy porque no los quiero llenar de muchas cosas. Leamos los versos 11 al 15. Versículos 11 al 15 dice, de allí fue a los que habitaban, dice, en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a Axa, mi hija, por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a Axa, su hija, por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo, y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado, dice, tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Este relato me pareció muy interesante, ¿sí? Axa sabía lo que iba a pedir, ¿sí? Y el por qué lo iba a pedir también. Y además de presentarse en humildad, Axa sabía a quién se lo estaba pidiendo. ¿Me dejo entender? A su padre, ¿ok? Y esto me hace pensar en lo mal que muchas veces nosotros pedimos, ¿sí? Muchas veces pedimos mal y muchas veces pedimos también a la persona no indicada o a lo no indicado. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, ¿por qué? Porque pides mal.
Dice, pides y pides, pero no recibes porque pides mal, para gastar únicamente en vuestros deleites. Además, como lo menciona el verso 15, la adoración de Axa fue un buen ejemplo porque ella se dio cuenta que lo que se le dio anteriormente no tenía utilidad si es que no habían fuentes de agua. Tenía toda la tierra, pero no tenía fuentes de agua, ¿verdad? Y esto me hizo pensar en qué utilidad hay para los oyentes estar lleno del conocimiento si no hay poder del Espíritu en nuestras vidas para poder transmitir la palabra y bendecir. Dame fuentes de agua, dijo Axa. Y de igual manera nosotros necesitamos pedir de esa misma agua viva para poder ser tierra fértil. Y no solamente tierra, ¿me dejo entender? Necesitamos ser tierra fértil. Una tierra que dé fruto en abundancia. Y esta mañana tenemos que meditar en estas cosas. Pidamos bien, dirigiendo nuestras peticiones al que realmente escucha. Ya deja de entregarle tus peticiones a fulanito de tal, deja de entregarle tus quejas y tus cargas a fulanito de tal, a fulanita de tal, o como sea, ¿sí? Necesito algo y automáticamente hallamos solución. Ok, necesito provisión del Señor. Y automáticamente, en vez de que venga a tu cabeza, necesito arrodillarme y orar. Señor, tú sabes qué necesidades tengo. No. Estoy pensando, voy a revisar mi buzón a ver si me vino, no sé, para aplicar una tarjeta porque necesito dinero y cosas así. ¿Me dejo entender? Pedimos mal. Hacemos las cosas mal muchas veces. Y culminaremos esta sección en capítulo 1 con los mismos versos con los que abrimos el estudio esta mañana. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor esta mañana entonces te está diciendo, clama a mí. Es lo que te está diciendo Dios. La palabra del Señor en Hebreos 4, versículos 14 dice, acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar allí oportuno socorro. El Señor te está diciendo, acércate confiadamente a mí. Tienes esta necesidad, quizá tu economía está mal, quizá tu salud está quebrada, quizá, no sé, tienes problemas en el matrimonio, quizá la relación con tu hijo, con tu hija está mal, no lo sé, pueden ser millares de cosas. El Señor te está diciendo, basta de clamar a quien no debes clamar. El Señor te está diciendo esta mañana, clama a mí y yo te voy a responder. Y no solamente te voy a responder, dice aquí el verso, que te voy a enseñar cosas grandes. Y te voy a enseñar cosas ocultas que tú, que piensas que lo has visto todo y que eres un conocedor de la vida, aún no viste. Las promesas de Dios son así. Los pensamientos de Dios son más grandes que nuestros pensamientos, dice la palabra del Señor. Así que clama al Señor. Ese es el mensaje de esta mañana. El Señor te está diciendo, clama. Arrodíllate y clama. Ten fe. Tienes un Dios vivo. Tenemos un Dios vivo. ¿Okay? Vamos a orar y vamos a dejar aquí el estudio de esta mañana. No vamos a terminar el capítulo 1 porque hay mucho más y yo no tengo apuro, ¿sí? Vamos a ir lento para poder comprender la palabra del Señor como se debe. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque incluso en este momento, Señor, que elevamos nuestra oración, sabemos que nuestra oración, Señor, no cae en el vacío, Señor. En balde, como dice tu palabra. Dios mío, sabemos que nos escuchas y queremos clamar a ti, Señor. Posiblemente estamos pasando por una situación difícil, Señor, y ya no podemos más. Quizás hemos intentado tanto, Señor, y ya no podemos más. Queremos pedir, Señor, que nos des un corazón humilde,
Señor, un corazón, Señor, ligado a ti, para poder entender que eres tú el único que salva. Gracias, Cristo Jesús. Dejamos, Señor, nuestra vida en tus manos y somos agradecidos, Señor, porque el día domingo que estudió, Señor, recién empieza, y qué mejor que empezarlo escuchándote. Señor, queremos pedirte que el resto del domingo, Señor, podamos ser bendecidos, Señor, contigo, con nuestras familias, Señor, con lo que tengamos que hacer en el resto del día, Señor. Pero qué rico es poder, Señor, seguir con este día, Dios, habiéndote, Señor, escuchado, Señor, y cumplido, Señor, contigo, Señor. Porque tú te mereces más que eso. Eres un Dios fiel y nosotros queremos aprender, Señor, a ser fieles también. Gracias por cada una de las personas, Señor, que están aquí. Gracias por las personas que vienen por primera vez, Señor. Gracias por esta iglesia, Señor, en plantación, Dios mío. Porque eres bueno, Señor, y la gloria, Señor, es únicamente tuya. Para tu gloria y honra, Cristo Jesús. Amén.